Muy buenos días. Les agradecemos su asistencia a esta conferencia de prensa. Queremos anunciarles que en Acción Nacional hemos pasado del dicho al hecho y hoy presentamos iniciativas que crean y modifican diversos ordenamientos. Hacemos entrega de estas iniciativas a representantes de las organizaciones de la sociedad civil y expertos que hoy nos acompañan. De antemano, agradecemos su valiosa participación para que estas iniciativas tengan también el visto bueno de la sociedad, como lo tuvo la reforma constitucional que dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción. De esta manera, senadores y diputados de Acción Nacional, refrendamos nuestro compromiso con la ciudadanía a través de la creación, impulso y aprobación de herramientas legislativas a favor de la integridad y, desde luego, la rendición de cuentas. El combate a la corrupción es una de las demandas más evidentes y explícitas de nuestro partido. Ha sido una de las políticas públicas que hemos impulsado con total empeño en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Por ese motivo y por esta circunstancia, me voy a permitir ceder el uso de la palabra al presidente del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, a efecto de que haga la presentación de estas iniciativas. Muchas gracias, coordinador. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Muy buenos días a las diputadas, a los diputados, senadoras y senadores que nos acompañan, a las y a los integrantes de organizaciones de la sociedad civil. Les agradecemos mucho su presencia. Nosotros partimos de reconocer que México vive una profunda crisis de credibilidad respecto de sus instituciones. Hemos estado atentos a la publicación de encuestas que dan cuenta de que la aprobación de prácticamente todas las instituciones del Estado mexicano ha venido en franco declive. Organismos constitucionales autónomos como el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han bajado sus niveles de aprobación. Lo mismo que los poderes constituidos, el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, se encuentra en niveles históricamente mínimos de aprobación prácticamente desde que son públicas las encuestas en nuestro país. Ha bajado también el nivel de aprobación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por supuesto también del Congreso y señaladamente la de los partidos políticos. Y nosotros creemos que este hartazgo de los ciudadanos, esta desilusión de los ciudadanos frente a las instituciones, tiene fundamentalmente dos explicaciones. La primera explicación es la falta de resultados. Los ciudadanos no perciben que la democracia esté funcionando para beneficiar a los propios ciudadanos. No hemos sido capaces de dar resultados en las áreas medulares que los ciudadanos esperan. Y la segunda gran explicación es la corrupción rampante que hoy lastima de manera profunda al sistema político mexicano. Se estima que la corrupción le cuesta a México 1.5 billones de pesos al año. Estamos hablando, para tener una proporción de las cosas, de 45 veces el presupuesto de la UNAM, la universidad más grande de América Latina, todos los años. Transparencia Mexicana estima que solo a los hogares mexicanos la corrupción le cuesta 35,000 millones de pesos y que quienes más caro la pagan son, como siempre, los más pobres, que destinan 1/4 parte de todos sus recursos al pago de sobornos para tener acceso a trámites tan básicos como inscribir a un niño en la escuela o hacer un trámite ante el Ministerio Público. Conscientes de esta realidad, conscientes de que el peor cáncer que hoy padece nuestro país es la corrupción, es que el año pasado iniciamos una profunda discusión pública que culminó en el mes de mayo con la aprobación y entrada en vigor de una reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción. Quiero en primer lugar reconocer que esa reforma constitucional no habría sido posible, y no exagero, sin la participación de la sociedad civil organizada. Primero, porque no habría sido posible integrar el proyecto, la iniciativa. Mucho de lo que hoy está en la Constitución surgió de planteamientos concretos de la sociedad civil organizada. Y segundo,
porque en los momentos más críticos de la negociación, recuerdo aquel momento donde se publicó un gran desplegado, sin la participación de la sociedad civil organizada, lo más probable es que esta reforma hubiera sido pospuesta y que hoy no estuviera plasmada en el texto constitucional. Yo quiero reconocer la presencia hoy de quienes en buena medida han sido no solamente arquitectos, sino impulsores de este gran sistema, y que estoy seguro a partir de hoy continuarán con esa vigilancia en esta conversación pública para garantizar que las iniciativas de ley secundaria estén a la altura de lo que el país demanda. Yo quiero destacar la presencia hoy aquí de Eduardo Bojorquez, representante de Transparencia Mexicana. Muchas gracias, Eduardo, por tu presencia. Destacar la presencia de Edna Jaimes, de México Evalúa. Destacar la presencia de Fundar, representada por Guillermo Ávila. Muchas gracias, estimado Guillermo. Destacar la presencia de Integralia, representada por Luis Carlos Ugalde. La presencia de otra organización que ha jugado un papel destacadísimo, la Red por la Rendición de Cuentas, aquí representada por Lourdes Morales, que a la vez representa al CIDE en este esfuerzo. Al IMCO, que ha jugado también un papel destacadísimo, representado en este momento por Juan Pardinas. Bienvenido, Juan, gracias por tu presencia. Y a Max Kaiser del ITAM, así como a Jurídicas de la UNAM. Destacar su presencia porque ellos en buena medida han sido arquitectos de lo que hoy ya está plasmado en la Constitución, y estoy seguro estarán muy atentos a esta discusión desde una perspectiva crítica, constructiva, para garantizar que el producto legislativo final de leyes secundarias verdaderamente cumpla con este cometido que todos queremos, de un combate frontal, cierto y robusto frente a la corrupción. El día de hoy, los grupos parlamentarios del PAN en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores presentamos dos iniciativas de ley: la Ley General de Combate a la Corrupción por un lado y la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción por el otro. Dos iniciativas que lo que buscan es hacer realidad en legislación secundaria lo que ya está plasmado en la Constitución, con tres grandes ejes rectores. Primer eje rector, la prevención de los actos de corrupción, convencidos de que la mejor manera de prevenir la corrupción es con transparencia. Propuesta concreta, que el 3 de 3 sea obligatorio para todos los servidores públicos, que todos los servidores públicos por disposición legal debamos hacer pública nuestra declaración patrimonial, nuestra declaración fiscal y nuestra declaración de intereses. Segundo, que estén en línea en una sola plataforma todos los contratos de obras y servicios que realice la Administración Pública Federal, estatal y municipal. Todos los contratos de los gobiernos disponibles en una misma plataforma, en un gran ejercicio de transparencia. Todas las declaraciones patrimoniales también públicas en una sola plataforma, para que cualquier ciudadano pueda verificar no solamente cuál es el estado actual del patrimonio de un servidor público, sino lo más importante, cómo ha venido evolucionando el patrimonio de un servidor público y cotejando sus ingresos y el patrimonio con el que ese servidor público cuenta. Tercero, ciudadanos verdaderamente empoderados, ciudadanos empoderados para supervisar obras, servicios, todo tipo de contratos, y ciudadanos empoderados con una participación formal dentro del Sistema Nacional Anticorrupción. El segundo gran eje detrás de estas iniciativas es el de la investigación, y en esto quiero ser enfático. Nunca más un empleado siendo el responsable de investigar a su jefe. Lo que ocurrió hace unos días con el resultado que dio a conocer Virgilio Andrade no se debe repetir en nuestro país. Lo que propone esta reforma es un cambio radical, que sean órganos verdaderamente autónomos e independientes los responsables de investigar. Nunca más el empleado del alcalde, nunca más el empleado del gobernador, nunca más el empleado del presidente de la República siendo el responsable de investigar posibles actos de corrupción. Será ahora la Auditoría Superior de la Federación, con enormes facultades, con facultades ampliadas, y la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción cuando se trate de la materia penal. Y finalmente, el tercer gran eje, la sanción.
Nunca más un empleado siendo el responsable de juzgar y de absolver a su jefe, como ocurrió hace algunos días. Nuevamente, órganos verdaderamente autónomos e independientes que sean los responsables de juzgar en función de lo que otros órganos hayan investigado. Por un lado, un Tribunal Federal de Justicia Administrativa y por otro lado, el Poder Judicial de la Federación. Basta ya de que en México la regla general sea que el político corrupto se sale con la suya y que la regla general a nivel municipal, estatal y federal sea que el empleado es el responsable de investigar y finalmente de absolver a su jefe. Hoy inicia el proceso formal. Presentamos estas dos iniciativas con un doble propósito. Por un lado, iniciar el proceso legal. Las iniciativas serán turnadas a comisión y eventualmente deberán ser discutidas y votadas en el Pleno de las cámaras. Pero segundo, el día de hoy las ponemos a disposición de la sociedad civil organizada. Y por eso quiero destacar nuevamente la presencia de México Evalúa, de Fundar, de Integralia, de la Red por la Rendición de Cuentas, del IMCO, de Transparencia Mexicana, del ITAM, de Jurídicas de la UNAM y del CIDE. Porque nosotros confiamos en que ellos, de manera independiente, de manera crítica, acompañarán este proceso de discusión para que logremos el objetivo que todos deseamos, que el producto legislativo final, que estas leyes secundarias verdaderamente cumplan con el cometido de lograr un combate frontal que hoy es urgente a la corrupción rampante que impera en nuestro país. Agradezco mucho su atención. Gracias, presidente. Voy a ceder el uso de la palabra a la senadora Laura Rojas y a la senadora Marcela Torres para que den puntualidad a las iniciativas que el día de hoy se presentan. Después hablará Eduardo Bojorquez de Transparencia Mexicana y pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Senadora Rojas, si es tan amable, por favor. Muchas gracias, coordinador. Muy buenos días a todas y a todos, compañeros de los medios de comunicación. Pues de manera muy breve, comentarles el contenido de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que como recordarán es un mandato de la Constitución. Se aprobó ese mandato con la reforma constitucional anticorrupción recientemente aprobada. Y bueno, esta Ley General del Sistema es el alma que animará, que dará vida precisamente a este sistema que de manera integral busca prevenir, detectar y sancionar de manera efectiva las conductas de corrupción. Quiero hacer énfasis en la parte de la prevención, porque al final del día la mejor política anticorrupción es la que logra que ésta no se dé. Sin embargo, si se da, también tenemos que asegurar que ésta sea investigada y sancionada de manera efectiva. El sistema, o la ley del sistema, mejor dicho, lo que hace es articular a todas las partes de este sistema a través de un comité coordinador y a través de un secretariado ejecutivo que van, entre otras cosas, además de establecer estos mecanismos de coordinación, porque hay que recordar que el principal obstáculo hasta el día de hoy en México para el efectivo combate a la corrupción ha sido la fragmentación. La fragmentación, la falta de vinculación entre las distintas instituciones que tienen que ver con el combate a la corrupción, como la Auditoría Superior de la Federación, como el Tribunal de Justicia Administrativa, como el INAI, como las Contralorías internas, etcétera. Entonces pone en primer lugar las bases de coordinación y hace un énfasis, como yo comentaba, muy importante en el tema de prevención. Otra parte que es fundamental en la ley del sistema es establecer claramente las atribuciones, las nuevas atribuciones que tienen cada uno de estos organismos para hacer mejor sus funciones. Quiero destacar, además del secretariado ejecutivo que va a llevar a cabo las tareas de propuesta e implementación de políticas públicas de integridad, de prevención, etcétera, el Comité de Participación Ciudadana, que nos preocupamos para que este fuera muy robusto, de tal manera que no haya ninguna decisión importante, que el sistema
y el comité coordinador pueda tomar si no tiene el visto bueno del Comité de Participación Ciudadana. Es muy importante decir que esta ley establece que el sistema nacional será replicado a nivel local, es una ley general, y hay que recordar que es ahí donde tenemos la mayor debilidad institucional de nuestro país. Buscamos que ese sistema entonces quede perfectamente establecido en lo federal, pero también en lo local. Establece el servicio profesional de carrera de los servidores públicos que participarán en el Sistema Nacional Anticorrupción y en el Sistema Nacional de Fiscalización, así como establece la forma en la que trabajará el Sistema Nacional de Fiscalización, que son todas estas instituciones, como la Auditoría Superior de la Federación, pero también a nivel local, para verificar de mejor manera el ejercicio de los recursos públicos. Establece la forma en la que se integrará la plataforma digital, que integra todos los sistemas que ya comentó el presidente Anaya, el Sistema Nacional de Declaraciones Patrimoniales y de Conflicto de Interés, el Sistema Nacional de Información sobre Compras Públicas. Es muy importante que habrá este Sistema Nacional de Información sobre funcionarios públicos sancionados. Es una lista negra, por decirlo de alguna manera, de servidores públicos que han sido sancionados a lo largo de su vida en la función pública, y esto podrá, entre otras cosas, por ejemplo, evitar que puedan ser vueltos a contratar, o podrá evitar, por ejemplo, que puedan ser postulados para algún cargo de elección popular de acuerdo con las reglas internas de los partidos políticos. Esas son las cosas técnicas que yo destacaría hasta el momento. Al final del día, lo que busca esta ley del sistema es articular todos esos esfuerzos desvinculados y desfragmentados, así como poner la forma, establecer las formas en las que esas instituciones a su vez se van a ver fortalecidas. Lo que va a permitir, por ejemplo, los sistemas de información ya una vez operados, es que abusos como el grupo OHL sean exhibidos y estén a la vista de todo el público. Recordarán que este grupo ha pretendido cambiar los contratos de concesión del viaducto Bicentenario para incrementar el costo de la obra y las tarifas, y al estar integrado esta información ya en el sistema de compras públicas, esto podría ser prevenido o denunciado en su caso. Igualmente, los contratos de Grupo IGA, que obtuvo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto como gobernador y ahora como presidente de la República, podrán estar integrados en una sola plataforma a la vista de todo mundo. Y el último ejemplo que quiero dar, y me parece muy importante destacarlo, es cómo fortalecemos la denuncia ciudadana. La denuncia ciudadana podría, por ejemplo, si ya tuviéramos el sistema funcionando plenamente, no tendríamos que haber esperado a que el presidente de la República mandatara al secretario de la Función Pública a iniciar una investigación sobre la Casa Blanca, sino que cualquier ciudadano podría haber pedido o solicitado esa investigación, igual que sobre cualquier otra conducta de corrupción, y los servidores públicos responsables de hacer la investigación estarían obligados a hacerlo. Hasta aquí mi participación. Gracias, senadora. Ahora le vamos a pedir a la senadora Marcela Torres, sea tan amable de presentar el resumen. Gracias, coordinador. Pues bueno, en la facultad que nos da la Constitución, la reforma constitucional, y que otorga al Congreso la facultad para establecer cuáles son las conductas graves, que así lo dice en la Constitución, y sus sanciones, es que el Partido Acción Nacional, el grupo parlamentario del PAN, está proponiendo esta nueva ley de combate a la corrupción, nueva ley general de combate a la corrupción. Puntualizar que tiene una visión preventiva, y esto es novedoso. En primer lugar, obliga a todas las dependencias públicas y a todas las entidades públicas a diseñar normas, procesos y políticas públicas que minimicen la posibilidad de corrupción, el riesgo de corrupción. La corrupción hace de nuestras instituciones que no funcionen, que no sean eficientes. Es por eso que es importante que se prevenga la corrupción y no nada más que se sancionen una vez que ya fue cometido un acto de corrupción. Por eso obliga a las dependencias a diseñar normas y procesos que prevengan, que minimicen el riesgo de corrupción.
una visión de corresponsabilidad con los ciudadanos y ciudadanas, ya que propone esta ley general que corresponde a los ciudadanos evitar, señalar, repudiar y denunciar cualquier acto de corrupción. Por primera vez, y esto también previene, propone un código de ética del servidor público para que sea más eficiente su forma de actuar. ¿Qué se espera de todos los funcionarios públicos? No solo del Poder Ejecutivo, sino del Legislativo también y del Judicial y en los 3 niveles de gobierno, el federal, el estatal y en el municipal. Propone 13 puntos que son la forma de actuar que se espera de cualquier funcionario público. También esta ley general mandata el establecimiento de políticas públicas que den forma de educar a niños, niñas y adolescentes, así como de capacitar a funcionarios públicos en el tema de corrupción. ¿Qué es la corrupción para ellos? Y cuáles son las sanciones. También en cuáles son las formas éticas de conducirse y que los niños y niñas lo sepan en la escuela, igual que los adolescentes, y que sepan cómo debe de conducirse su maestro, por ejemplo, que es un funcionario público. Una visión de involucrar proactivamente a la sociedad, no solo a través de testigos sociales, de auditorías, sino de comités ciudadanos que se conjunten tanto en los municipios como en los estados para vigilar programas específicos, tanto municipales como estatales, como obras públicas, y que puedan estar al tanto los propios ciudadanos de cómo y en qué se está gastando esos recursos que les pertenecen a ellos. Otra muy importante es que no es necesaria una denuncia formal para iniciar el proceso de investigación. Se puede iniciar este proceso a través de denuncia, sí, pero también a través de auditoría, y también se puede iniciar una investigación de oficio. Basta con que un medio público alerte sobre un acto de corrupción. También esta Ley General de Combate a la Corrupción tiene una visión de incentivar la denuncia, obligando a todos los servidores públicos a denunciar actos de corrupción que no hayan cometido ellos, pero que tengan conocimiento de que así sea. Y en caso de que no, ellos también son sujetos de sanción, solamente por no denunciar actos de corrupción que sepan que están ocurriendo en sus propias dependencias. También un sistema de protección al denunciante, que eso es importante, y a empresas o personas morales que denuncien a personas físicas de sus propias empresas, podrán negociar también con la autoridad el reducir sus penas. Mandata la creación de fondos para dar recompensas económicas a los denunciantes y a los testigos que estén denunciando actos de corrupción. Algo muy importante y novedoso es que se genera esta lista negra, podemos decir, que será obligatoria y pública, donde todos los funcionarios sancionados queden en conocimiento público, y esto generará toda una red muy importante donde estarán el 3 de 3 periódico, y podemos ver cómo va evolucionando el patrimonio de cualquier funcionario público, de cualquier poder y de cualquier nivel. Una visión de fortalecer las facultades de investigación para todas las autoridades que estarán involucradas en este sistema de anticorrupción. Por último, bueno, algo que va a poner un alto a la impunidad, ya mencioné lo de la lista negra, y es la posibilidad de sancionar también a particulares que de alguna forma estén involucrados en actos de corrupción con cualquier entidad gubernamental y del Estado mexicano. Gracias, senadora. Vamos a solicitarle a don Eduardo Bojorquez, de Transparencia Mexicana, sea tan amable de hacer uso de la palabra.
¿Quién más está por acá? Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a atestiguar esta presentación de las dos iniciativas. Sé que ya se ha mencionado, pero estamos aquí un grupo de organizaciones civiles y de instituciones académicas. Me gustaría recordar quiénes estamos presentes atestiguando este acto. Está Edna Jaime, de México Evalúa, está Lourdes Morales, de la Red por la Rendición de Cuentas y el CIDE, está el maestro Max Kaiser, del ITAM, el doctor Juan Pardinas Carpizo, del IMCO, el doctor Luis Carlos Ugalde, de Integralia, y Guillermo Ávila, de Fundar Centro de Investigación. En primer lugar, pues, como ustedes saben, hemos venido exigiendo ya por mucho tiempo que hubiera un cambio de paradigma en la concepción de nuestro modelo anticorrupción. La forma en la que se creó la Contraloría General de la República hace muchos años servía a un sistema presidencialista. La intención de esa Contraloría era controlar a los propios miembros del gabinete y a los adversarios políticos, pero no era un modelo de control democrático para el ejercicio del poder en una democracia. Entendemos que al poner a disposición de la opinión pública y de estas y otras muchas organizaciones estas dos iniciativas de ley, se abre una conversación pública. Confiamos en que un ejercicio de parlamento abierto, como hemos también demandado por mucho tiempo a nuestro Senado, a nuestra Cámara de Diputados, a los congresos locales, y que en ese diálogo público, abierto, crítico, sobre lo que se ha presentado esta mañana, pues seamos capaces de perfeccionar nuestro sistema nacional anticorrupción, que hasta el día de hoy no es sistema como tal. Me queda muy claro también, por lo que ha dicho el presidente Anaya, me queda muy claro que los legisladores que aquí están presentes y otros que se sumen a este esfuerzo del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado de la República, pues han asumido el compromiso de voluntariamente presentar su 3 de 3 en tanto legisladores de una bancada que pues está planteando esto como una obligación para los servidores públicos del país, y reconocemos que esto ocurra. Nos dará muchísimo gusto ver que se eleve el número de legisladores en activo de Acción Nacional que participa de esta iniciativa ciudadana, y ojalá que también se convierta en ley. Y también es importante destacar, y con ello cierro, que si no somos capaces de encontrar los consensos con otras fuerzas políticas, si no somos capaces de tener un modelo verdaderamente articulado alrededor de este sistema nacional anticorrupción, corremos el riesgo de no avanzar en la que tal vez es la reforma más importante para el país en este momento. Ojalá que la buena política, la política abierta, la negociación se dé de cara a toda la ciudadanía, que también ese sea un esfuerzo de parlamento abierto, y que seamos capaces todos, los que estamos de este lado, desde la sociedad civil, y ustedes como representantes populares y como fuerzas políticas, de construir un nuevo paradigma para un país que ya no puede esperar en esta materia. Muchas gracias y muy buena suerte en los trabajos legislativos. Gracias. Agradecemos a Eduardo Bojorquez y desde luego a todas las organizaciones de la sociedad civil que hoy dan testimonio de la presentación de estas iniciativas. Vamos a pasar a preguntas. Tengo aquí una lista de quienes se han anotado. Vamos a iniciar con Leti Robles. Leti Robles de Excelsior, por aquí está. A ver, Leti. Es que estaba yo Adelante. hablando unos entuertos, perdónenme. Las preguntas, son para la senadora Roja, para el senador Herrera, en el sentido de que a mí me llamó mucho la atención esta creación del Sistema Nacional de los Servidores Públicos sancionados, o que fueron sancionados, pero no encontré en las propuestas de ustedes algo similar para los particulares o para las empresas. ¿Por qué nada más fichar a los servidores públicos y por qué no fichar a la otra parte, a la contraparte de la corrupción, que es el privado, ¿no? Y que recuerdo mucho de la discusión de la reforma constitucional versaba en ese punto, que la innovación era que incluía al sector privado. Entonces, al menos yo no encontré esta parte que fuera en ese sentido.
Para el líder nacional del PAN, don Ricardo Anaya, le quiero preguntar, es evidente que el PAN no tiene la mayoría en ninguna de las dos cámaras. ¿Buscarán alianzas con la izquierda, con toda la izquierda, con Morena, con PRD, con el Movimiento Ciudadano, para poder sacar este tema? Y no me refiero nada más en el Senado de la República, me refiero básicamente en la Cámara de Diputados, donde el PRI tiene, con el Verde y Nueva Alianza, tiene una mayoría importante. También les quiero preguntar a usted si uno de los compromisos del PAN con la transparencia es tan arraigado, si usted dará instrucciones para que sus grupos parlamentarios, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, por fin abran las finanzas de los grupos parlamentarios y nos muestren a todos los mexicanos cómo se gastan los miles de millones de pesos que reciben cada mes, cuánto personal tienen, cómo utilizan todo ese dinero, si usted dará instrucciones al respecto. Y quedándome en el caso del grupo parlamentario del Senado de la República, ¿cuándo empezará la consulta con los integrantes para saber quién va a ser su coordinador, si va a ser el mismo que va a presidir la mesa directiva? Porque tengo entendido que mañana ya es la plenaria, quedan unas cuantas horas y todavía no hay esta consulta. Muchísimas gracias a todos. A ver, vamos primero con Laura Rojas y después el presidente Anaya. Gracias, Leti. Sí, en efecto, una de las novedades de la reforma constitucional es que también se va a sancionar ahora a los particulares, como tú bien mencionaste, y sí está contemplado en la iniciativa que también esté publicado dentro digamos, en la lista negra, en efecto, no solo de servidores públicos, sino también de particulares. Entonces, sí está contemplado. Y el otro tema que tú comentabas sobre si vamos a hacer alianza con la izquierda, por supuesto que vamos a buscar impulsar los temas de manera conjunta, no solo con la izquierda, sino pues tenemos que tratar de construir los consensos con todas las fuerzas políticas, de tal manera que estas ideas y que estas iniciativas que hemos construido y que creemos que son la mejor forma de poder materializar el Sistema Nacional Anticorrupción, pues puedan convencer y podamos obtener el consenso y los votos para avanzar en estas iniciativas. Y otra cuestión, Leti, importante, la Ley General de Combate a la Corrupción sienta todo el marco legal para que la Ley de Obras sí se haga pública, todas las empresas que de alguna manera están participando en algún servicio o en alguna obra junto con el Estado, y que se haga público si han incurrido en algún ilícito de cualquier forma. Entonces, este listado público también está pensada en la Ley de Obras, cuyo marco está aquí en esta Ley General. Sí, senadora, pero también me refería a personas. Sí, o sea, hay gente… sí, personas físicas y morales que prestan servicios o que están realizando alguna obra junto con el Estado. Sí. Respondo entonces de manera breve las 4 preguntas. Sobre la primera, reiterar lo que se ha dicho. La mejor manera de prevenir la corrupción es la transparencia. Por eso queremos que se transparente qué servidor público ha sido sancionado, y también queremos que se transparente qué particulares han incurrido en actos de corrupción, sean personas físicas o sean personas morales. Así dan cuenta las iniciativas que hoy presentamos. Segundo, tampoco teníamos mayoría calificada en ambas cámaras y logramos sacar adelante la reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción. Primero, porque somos muchos los que estamos convencidos de que este es el principal cáncer que padece nuestro país. La corrupción es el peor cáncer que padece hoy México, y del tamaño del problema debe ser el tamaño de la solución. Confío en que saldrá adelante porque veo a una sociedad civil organizada, trabajando, convencida de que esto debe ocurrir, y porque veo a muchas y a muchos legisladores de distintos grupos parlamentarios, de distintos partidos políticos que comparten esta convicción. Nosotros estamos haciendo un llamado a un gran acuerdo nacional para hacer realidad este Sistema Nacional Anticorrupción. Sobre la segunda pregunta, lo dije con mucha claridad en la plenaria de los diputados ahora en Tijuana. Les he pedido 3 cosas a los grupos parlamentarios, y una de estas 3 cosas es transparencia absoluta
en el ejercicio de los recursos de los grupos parlamentarios y transparencia y honestidad total en todo el proceso de discusión y de aprobación del presupuesto de egresos de la Federación. Por supuesto que es un compromiso, porque el buen juez por su casa empieza, y así como hoy estamos haciendo estos planteamientos de cara a la opinión pública, también nos tendremos que hacer cargo de ir predicando con el ejemplo. Tercero, como ustedes lo saben, para poder designar a los coordinadores parlamentarios de acuerdo a nuestros estatutos, debo antes consultar a las y a los integrantes. En el caso del Senado he apenas iniciado estas consultas, toda vez que la plenaria de diputados fue antes, y no tomaré una decisión sino hasta haber escuchado a todas y a todos los integrantes del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Senadores. Estoy convencido de que es una decisión fundamental, una decisión muy importante. Escucharé con enorme apertura y solo después de haber escuchado decidiré lo que esté convencido es mejor para el partido, pero sobre todo para México. Buenas tardes. Quisiera preguntarles, en un balance de cara al tercer informe de gobierno de Peña, ya iniciaron hoy sus spots y en uno de ellos reconoce que México no está avanzando al ritmo que quisiéramos. ¿Qué opinión le merece? ¿Cuál sería su balance y la calificación que le darían en este sentido? Y la siguiente pregunta es en torno a la contrarreforma fiscal que ustedes han propuesto. ¿Ya tendrán perfilada alguna propuesta para el siguiente periodo ordinario de sesiones? Gracias. Con mucho gusto. Nosotros vamos a hacer una oposición muy crítica frente a este gobierno, oposición crítica frente a un gobierno que no ha dado resultados. Aumentaron los impuestos con esta tóxica reforma fiscal que en buena medida explica por qué está estancada la economía nacional. Oposición crítica frente a un gobierno que no ha resuelto los grandes problemas de seguridad. Ahí están las cifras oficiales del sistema nacional. Ha aumentado el secuestro, la extorsión, el robo a casa habitación. Oposición crítica frente a un gobierno con el cual también ha aumentado la pobreza y la desigualdad. También están disponibles las cifras oficiales de Coneval. Tenemos muy claro dónde nos tenemos que ubicar, del lado de la gente, del lado de los ciudadanos, del lado de la inmensa mayoría que está insatisfecha e inconforme con los pobres resultados del gobierno federal. Es cierto que el gobierno federal no está dando resultados. ¿Y la segunda pregunta cuál era? Sobre la contrarreforma fiscal y qué calificación le ponen al gobierno a estos 3 años. Sí, sobre la contrarreforma fiscal, recordarán ustedes que están de hecho presentadas las iniciativas para dar marcha atrás a esta reforma fiscal, convencidos de que en buena medida explica por qué está estancada y por qué está tan lastimada la economía de las familias mexicanas. Nuestra propuesta es concreta, tiene que ver con impuesto al valor agregado, con impuesto sobre la renta, y en términos generales lo que implica es dar marcha atrás a esa reforma fiscal, a esa pésima idea que tuvo el PRI gobierno de aumentar los impuestos. Sí tenemos los instrumentos listos y volveremos a presentar las iniciativas, seguiremos insistiendo porque estamos convencidos de que ese aumento a los impuestos explica en buena medida el estancamiento económico que padece el país. Buenas tardes a todos. Permítanme retomar un poco lo de la reforma fiscal, porque ayer uno de los integrantes de su bancada decía que hay que irse con mucho cuidado, con mucha responsabilidad, así lo dijo, porque la situación es muy diferente a como se aprobó el año pasado y que ahora una modificación se amerita reflexionar. Se mantienen esta postura. Segundo, hablan de transparencia, que ese es el tema fundamental para combatir la corrupción. Sin embargo, aquí en el Senado quedó atorado todo un proceso legislativo en materia de transparencia que me gustaría que me dijeran cuándo va a salir, porque si hablan de transparencia no se cumple y eso es base de las iniciativas que están presentando, pues creo que esto no va a prosperar. Y tercero, permítame insistir con el dirigente nacional del PAN. Hay una consulta que debe haber al interior de la bancada, pero yo supongo que a estas alturas ya saben quién los va a coordinar. Estamos hablando de que es menos de una semana lo que tenemos para iniciar el siguiente proceso, periodo legislativo. ¿Quién tiene en este sentido la delantera? Y si el mismo que va a coordinar, déjenme insistir en eso, va a presidir la mesa directiva. Gracias. Con mucho gusto.
Sé que a veces es complejo de entender desde afuera, pero el PAN es un partido democrático donde nosotros celebramos que haya pluralidad de opiniones. En el caso del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados ya quedó establecido en la agenda legislativa aprobada en Tijuana. Vamos en contra de esa reforma fiscal, estamos convencidos de que esa pésima idea que tuvo el PRI gobierno de aumentar los impuestos explica en buena medida el estancamiento económico que sufre nuestro país. La posición del partido es en el mismo sentido, ir en contra de la reforma fiscal, y estoy seguro de que habrá una deliberación democrática dentro de la plenaria de los senadores que inicia el día de mañana. Sobre el tema de la transparencia le cedería la palabra al coordinador y finalmente la otra pregunta que me hace. Por supuesto que no hay una decisión tomada. Primero se consulta, se escucha y después se decide. Ya inicié el proceso de consulta, es un proceso que no he concluido y no tomaré una decisión sino hasta haber escuchado a todas y a todos los integrantes del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Senadores. Después de escuchar, decidiré lo que esté convencido sea mejor para el partido, pero sobre todo para el país. Perdón, senador Herrera, antes de pasar con usted, algo salomónico sería que un senador presida y el otro coordine. ¿Es conmigo? Con el dirigente con toda transparencia, es una decisión que no hemos tomado. Por supuesto que es parte de la consulta que estoy realizando. En cuanto tengamos una decisión tomada, la vamos a compartir con enorme transparencia. Gracias. Efectivamente, el buen juez para su casa empieza. Yo debo de informarles que hay una obligación clara, tajante, para que el Senado de la República, la Cámara de Diputados, definan de una manera directa cómo habrán de manejar sus recursos y cuáles habrán de ser los mecanismos de información pública para que todo el mundo tenga acceso a esto. El 31 de agosto deberá de presentarse este reglamento y a partir de ahí, con el conocimiento pleno de la sociedad, iremos a informar la forma en que estamos ejerciendo el gasto. En Acción Nacional ha sido tradicional, histórico, que legislatura tras legislatura llevamos un proceso de revisión interna, llevamos auditorías que nos permiten garantizar el uso escrupuloso de los recursos y no tenemos ningún inconveniente para sumarnos a esta obligación que a partir del 31 de agosto habrá de ser para todos los partidos políticos. También debo de comentarles que en nuestra reunión plenaria que habremos de celebrar el día de mañana y el viernes, detallaremos puntualmente cuáles son las obligaciones que tenemos por ley y también lo que en convicción va a ir más allá de lo que nos obligue la propia legislación. Con mucho gusto. Sobre la primera pregunta, lo que nosotros queremos es reducir los márgenes de discrecionalidad e incrementar de manera sustancial la transparencia como las medidas para prevenir estos actos de corrupción. Y segundo, que estén claramente tipificados para que cuando ocurran no haya impunidad y haya sanciones severas. El eje central, órganos autónomos para investigar con objetividad y órganos autónomos para sancionar con severidad, por supuesto que está claramente abordado dentro de la iniciativa. Más detalles, entiendo, ahora los darán las senadoras. Sobre la segunda pregunta, la respondo sobre el fondo y después sobre la forma. Sobre el fondo, en el PAN creemos en la competencia. La columna vertebral de prácticamente todas las reformas estructurales que nosotros promovimos es la competencia. Lo que buscamos con la reforma energética es acabar con el monopolio público para que haya competencia y disminuya el precio de los hidrocarburos. Lo que buscamos con la reforma de telecomunicaciones es lo mismo, que haya más competencia para que mejore la calidad del servicio y bajen los precios. En la reforma educativa, más competencia para que las plazas se asignen a aquellos que tengan las mejores competencias y los mejores perfiles. Lo mismo, y con esto contesto la pregunta, en la reforma política electoral. Donde un partido político no tenga la capacidad de postular a un ciudadano que merezca la confianza de los ciudadanos, ese ciudadano debe poderse postular por sí mismo. De tal manera que estamos de acuerdo, por supuesto, con las candidaturas independientes y les damos la bienvenida porque estamos convencidos de que la competencia es el mejor mecanismo para mejorar la calidad, no solamente en los servicios, sino también en el servicio público.
Segundo, tengo 3 días de haber asumido formalmente el cargo. Sin duda será un tema que vamos a abordar de manera muy cuidadosa a través de nuestra Coordinación Nacional de Diputados Locales. Lo que le puedo adelantar es que estamos convencidos que las leyes locales no deben ir más allá en términos de requisitos de lo que establecen las leyes federales. Sobre el específico que usted me pregunta, lo enmarcaría en este contexto general y le diría que lo vamos a abordar en un contexto amplio, nacional, a través de nuestra Coordinación Nacional de Diputados Locales. Lo que quiero dejar muy claro son 2 ideas. No deben ir más allá las leyes locales de lo que establece la ley federal, la ley general, primero, y segundo, estamos a favor de la competencia. Bienvenidas las candidaturas independientes, por supuesto, con una regulación adecuada. ¿El PAN buscaría revertir este asunto en Puebla? Sobre ese nivel de especificidad, le insisto, será una vez que tengamos la reunión con la Coordinación Nacional de Diputados Locales, que haremos un diagnóstico general del país, no solo de una entidad, escucharemos a las partes y, por supuesto, fijaremos posición de manera clara. Lo que le puedo adelantar es que los criterios generales no van a variar, ni debe haber más requisitos en lo local, punto número 1, y segundo, damos la bienvenida a las candidaturas independientes, son saludables para la democracia mexicana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quisiera hacer preguntas en 2 temas. El primero se refiere al asunto de la coordinación. Queda claro, de la coordinación del PAN en el Senado, queda claro que usted ya ha mencionado que escuchará a los senadores antes de tomar una determinación, pero me gustaría conocer cuáles son los criterios personales que usted va a tomar en cuenta una vez que escuche a los postulados por los integrantes de la bancada. ¿Cuáles son porque la decisión final va a correr a cargo de usted? ¿Cuáles son esos criterios para designar al nuevo coordinador o al nuevo presidente de la mesa directiva? Y si en este caso usted considera que esta pugna podría causar divisiones al interior de la bancada en caso de que se retrasara más el nombramiento. Y el segundo tema es referente a las candidaturas que pudieran, en las candidaturas electorales, si está abierto el PAN a tener alianzas electorales con otras fuerzas políticas, específicamente el PRD, ya que el PRD insiste fuertemente en que se deben de tomar estas alianzas en serio para el 2016. Muchas gracias. Con mucho gusto. 3 criterios fundamentales. Primero, capacidad de unir y cohesionar al grupo parlamentario. Segundo, capacidad de establecer interlocución constructiva con otras fuerzas políticas, de generar acuerdos en beneficio del país. Y tercero, capacidad de ejercer una oposición crítica frente a un gobierno que le está fallando a los mexicanos. Esos son los 3 criterios centrales y la decisión se tomará una vez que hayan sido escuchadas todas y todos los integrantes del grupo parlamentario. Deben saber ustedes que hoy el grupo parlamentario funciona con toda normalidad y con una muy razonable armonía. Y la segunda pregunta, por supuesto que estamos abiertos a alianzas, a construir con otras fuerzas políticas, pero también bajo 3 premisas. Primero, escuchando siempre al PAN en lo local, no vamos a imponer desde el Comité Nacional. Segundo, buscando que las alianzas no sean estrictamente electorales, no se trata solo de ganar elecciones, sino de ofrecer buenos gobiernos a los ciudadanos que den soluciones y resuelvan los problemas de la gente. Y tercero, en todos los casos, revisando cada particularidad en una discusión democrática, en una seria deliberación en nuestro Consejo Nacional.